Quisiera comenzar por agradecer al gobierno y al pueblo argentino la acogida que le han dado a todos los venezolanos que han tocado la puerta argentina en esta terrible diáspora que estamos viviendo los venezolanos. De los países, y esto hay que decirlo por un tema de justicia, yo estoy aquí por un tema de solidaridad, pero honrar honra. Y el gobierno argentino, junto con los gobiernos de otros países, ha sido sumamente claro en atendernos a los venezolanos que hemos tocado la puerta. Y creo que el que de la manera más amplia e inequívoca lo ha hecho es el gobierno argentino, donde entiendo que los venezolanos podemos entrar tan solo con la cédula de identidad, sin ni siquiera llevar pasaporte. Gracias, embajador, yo como venezolano que soy, gracias al gobierno argentino, gracias al pueblo argentino, por tan maravilloso gesto para con los venezolanos. La cuestión Malvinas es para Venezuela un tema de sensibilidad absoluta, ¿no? Cuando nosotros vemos en este mapa los puntos rojos, es la presencia británica en América del Sur y en América Central en el siglo XIX. En la parte de Centroamérica está Belice y Mosquitos, que está con Nicaragua y Honduras. El territorio es Esequibo y las Islas Malvinas con las Georgias y los otros. Todo eso fue parte de una estrategia y quiero hacer la mención histórica porque el tema de las Malvinas nos une porque hemos sido víctimas, ¿no?, también del mismo rajuño por parte del imperialismo británico. Ellos se hacen llamar imperio, no es una posición. Ellos se hacen llamar el imperio británico. En el caso de Guyana y en el caso de Argentina, con la Malvinas, la presencia británica entró porque para la época, en el caso de Venezuela, después creo que era de los tratados de Viena, ellos tomaron la zona de reclamación nuestra hoy en día, porque eso permitía la libre navegabilidad de los ríos. Ellos podían entrar a lo que era la Nueva Granada, que era la fusión de Venezuela y Colombia en aquel momento, a través de los ríos y, por supuesto, establecer el comercio. Y en el caso de Argentina, recordemos que no existía el Canal de Panamá, y evidentemente allá había existe una riqueza en la explotación de la ballena, existe una pesca única y abundante que evidentemente los británicos querían a toda costa controlar. Entonces, somos la primera similitud entre el problema nuestro y el problema argentino es la ubicación geográfica de áreas geopolíticas y geoeconómicas de la mayor importancia, tanto para Venezuela como para Argentina. Las dos áreas, el Esequibo y las Islas Malvinas, fueron despojos de territorio mediante la ocupación paulatina de sus espacios gracias a demostraciones de fuerza y la política de hechos cumplidos. Eso lo a mí Norberto mucho mejor en profundidad. La tercera similitud era que el cambio del estatus de los territorios ocupados era mediante la concesión de independencias que le tocaba o que no le tocaba por la vía de la autonomía, ignorando las reclamaciones constantes y sucesivas que podía tener Venezuela con el Esequibo y Argentina con las Malvinas. Existía un gran silencio y una gran inacción por parte de los organismos internacionales que se basaban en consideraciones políticas y estratégicas, porque para América, la Hispanoamérica, no veían el problema con la misma lupa con que veían los problemas de descolonización de Asia y África en el momento. Entonces esto era como el patio trasero de que podían hacer lo que querían. Para ambos países, la cuestión Malvinas y la cuestión del Esequibo son cuestiones vitales. No priva solamente el interés nacional y la consolidación de las soberanías que está presente,
sino que esos reclamos se encuentran incluidos en lo más profundo del alma de cada una de las dos naciones, de su tradición y de su cultura. En 1982, el gobierno y el pueblo argentino deciden rescatar las Islas Malvinas. Todo el proceso anterior había sido, no había permitido avanzar mucho, y Venezuela crea una misión que iría a que iría a Europa a explicar el punto de vista argentino, porque los gobiernos europeos no querían recibir al gobierno argentino para que explicara su punto de vista. Fue una posición tajante, fue una posición donde ideológicamente no querían, bajo ningún concepto, recibir a una misión argentina, y Venezuela estableció una misión. Éramos un país distinto, ahorita somos como un carro muy chocadito, pero en aquel momento éramos un carrito más bonito y con mucho más poder y mucho más fuerza. Fuimos los portavoces de la posición argentina a efectos de una solución del conflicto a raíz de la agresión británica en el Atlántico Sur, históricamente con mucho tiempo atrás. Esa misión pedía la solución del conflicto por razones humanitarias y pedía un cese al fuego inmediato entre Gran Bretaña y Argentina para buscar una apertura y un compás de solución por la vía diplomática. Esa misión tenía que señalar la conveniencia para la distensión del clima existente, que tenía que pasar por no prorrogar las sanciones que la Comunidad Económica Europea hacía contra Argentina. En ese momento estaba naciendo la Comunidad Económica Europea y funcionó la solidaridad inmediata. En ese momento, Europa dijo: sea esto verdad o no sea verdad, nosotros vamos al lado de la Gran Bretaña porque estamos buscando la unión de toda Europa. Y sencillamente no querían ni siquiera oír los planteamientos de los argentinos. La comisión primero fue a Argentina, fue el ministro Gonzalo García Bustillo, habló con las autoridades argentinas, habló con muchos funcionarios de toda la vida argentina, y dieron el guión que ellos querían que nosotros lleváramos a España. La primera visita en España se realizó con Su Majestad el rey Juan Carlos, quien inmediatamente que le contamos todo el problema, de esa manera muy jocosa que tiene el rey, hablaba de su prima terca, ¿no? Y nos decía: bueno, yo tengo una prima que es muy terca, y resulta que es Isabel, la reina de Inglaterra, ¿no? Quien nunca ha querido entender ni siquiera el tema del Peñón de Gibraltar, que es un tema que España puede sumarlo a que sea parecido al tema Malvinas y al tema ese, con el Peñón de Gibraltar, que creo que quedó en manos inglesas en 1715, posterior al Tratado de Utrecht. Nos reunimos con Leopoldo Calvo Sotelo, jefe del gobierno. Él habló inmediatamente de la solidaridad iberoamericana, porque en todo momento él quiso hacer ver que la comunidad, los argentinos y los venezolanos, y en general toda Iberoamérica, era importante por la cantidad de lazos y de gente de uno y otro país que hacían vida juntos. Creo que fue Felipe González quien dijo en un momento determinado que teníamos que recordar que un argentino era por lo menos la mitad, el 50% español, y que el resto podía ser de otra parte, pero que el 50% normalmente era español. Felipe González
en ese momento era vicepresidente de la Internacional Socialista, y él fue muy claro en hacer ver, y dieron ruedas de prensa y hablaron a España, en el que dijeron que la actitud británica era una afrenta para América Latina. Y en efecto sí lo había sido. ¿Por qué lo había sido? Porque existía el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, al cual Venezuela pidió a través del presidente Luis Herrera Campín que se invocara, y el mismo no fue invocado. Sencillamente, Estados Unidos particularmente se fue por la solidaridad directa, producto de las tensiones de la Guerra Fría, directamente a apoyar a los Estados Unidos de una manera en que no permitió ningún otro tipo de discusión y le dio ayuda moral, material, económica y militar, que por lo demás fue indebida porque Inglaterra movió armamento nuclear a la zona de las Malvinas. Adolfo Suárez, que venía de ser presidente del gobierno español, agradeció la intermediación de Venezuela y dijo que evidentemente pues los vínculos de España con Venezuela y con, en este caso más concreto, con la República Argentina eran lo suficientemente importantes para que España tomase una posición de peso. Tuvimos que ir a Alemania. En Alemania se presentó un inconveniente casi que diplomático. La Cancillería alemana, recordemos que en ese momento hay dos Alemanias, la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana, comunista. Nosotros íbamos a la República Federal Alemana. Ellos inicialmente le hicieron saber al embajador de Venezuela que ellos estaban negados a tratar el asunto de las islas Falkland y que no iban a aceptar en ningún momento que se hablara de las Islas Malvinas, porque para ellos las Islas Malvinas no existían. Cuando eso se le dijo al presidente de la República, el doctor Luis Herrera Campín, que los alemanes estaban en esa posición, el presidente Luis Herrera Campín, en ese momento, no solamente presidente de Venezuela, sino el líder fundamental de la democracia cristiana internacional, tenía como su contraparte a Karl Carsten, que era el ministro federal de Asuntos Exteriores, y al presidente de Alemania, que había sido su compañero de la democracia cristiana internacional, y dijo claramente que, y entiendo que lo hizo en perfecto alemán porque él hablaba alemán, le dijo a los alemanes, de una manera muy cordial, que todas las inversiones que se podían hacer en Venezuela por parte de Alemania quedaban sujetas a revisión si la misión no era atendida por el gobierno y por todos los partidos políticos alemanes. Evidentemente, la revisión de las inversiones alemanas en Venezuela implicaba que se iba a revisar las inversiones en Yacambú, en el Guri, en el metro de Caracas, en la represa Uribante Caparo, y en una cantidad, era una inversión millonaria, en la cual el presidente fue muy claro y le dijo, bueno, sencillamente usted no nos quiere recibir a una delegación que yo estoy mandando. Bueno, perfecto, no lo haga, pero aquí queda todo sometido a revisión y van a quedar excluidos. Cuando el presidente Herrera habló con los alemanes, cambió la posición inmediatamente. El ministro de Asuntos Exteriores alemán salió diciéndole a la prensa que Alemania no daría un cheque blanco a la Gran Bretaña. ¿No? Evidentemente que el bolsillo de alguna manera les dolió, ¿no? El gobierno alemán dio facilidades a la misión para reunirnos con partidos políticos y con el gobierno. En Alemania, en aquel momento, toda reunión que un extranjero quisiese tener con otro partido político
o con un personero del gobierno o con alguna persona de importancia, tenía que pasar por el Ministerio de Asuntos Exteriores, quien lo autorizaba y hacía la agenda. De ahí nos fuimos a Bélgica. En Bélgica nos recibió el rey Balduino y Wilfred Martens, que era el primer ministro. Fueron de una absoluta indiferencia, muy cortés, muy diplomática, pero muy a favor de los británicos. Pues. Ni siquiera querían hablar del tema. Y en una reunión que tuvimos con el presidente de la Comisión Económica Europea, Gaston Thorn, él nos explicó de una manera muy abierta que las razones de la solidaridad inmediata con la Comunidad Económica, con Gran Bretaña, venían porque nada podía perjudicar el proceso de consolidación de la Comunidad Económica Europea. En esa reunión, que nos fue muy agradable, se le explicó muy bien a los holandeses que se iba a revisar la posición con respecto a Aruba, Curazao y Bonaire. Para ese momento, y para la información de muchos, Aruba, Curazao y Bonaire no producían absolutamente nada. No, las frutas iban del estado Falcón, el agua de esas islas las mandaba PDVSA en tanqueros, porque ellos tuvieron muchas épocas y no tenían represas. Y esto se los cuento porque yo creo que es importante que sepamos en este momento que repito, estamos chocaditos como Aruba, Curazao y Bonaire nos tratan a los venezolanos, ¿no? Después de haber sido tan solidarios con ellos. ¿No? En las dependencias de los Países Bajos, en las costas nuestras, lo único en lo que fueron de colaboración con nosotros después y no tiene que ver con las Islas Malvinas, fue que se negociaron los límites marítimos, ¿no? Y ellos aceptaron la tesis venezolana, que la escribimos muy bien, de que la masa continental generaba más derechos marítimos que la masa insular. Fue un principio del derecho que se estableció durante el gobierno del presidente Herrera. Bueno, de ahí nos fuimos al Estado Vaticano. Nos reunimos con su santidad, el Papa Juan Pablo II y el secretario de Estado, el Agostino Cardenal Casaroli. Por supuesto, no podíamos esperar otra cosa del líder máximo de la Iglesia que no fuera rezar por la paz, de llamar a la paz, al entendimiento de los humanos. Y, sin embargo, él habló de que había una reacción desproporcionada por parte de la Gran Bretaña en el intento válido de los argentinos por recuperar las Islas Malvinas, ¿no? Del Estado Vaticano tuvimos después, obviamente en territorio italiano, una reunión con Leonilde Giotti, la presidenta de la Cámara de Diputados del Parlamento italiano, ¿no? Hubo una reunión con el presidente Sandro Pertini, el presidente de la República, quien habló de la solidaridad y comprensión con los planteamientos de la misión, el papel de la población italiana en la formación y consolidación del desarrollo nacional, tanto en Argentina como en Venezuela. Yo recuerdo que Sandro Pertini dijo, así como Felipe González dijo que un argentino era mitad 50% español, Sandro Pertini fue a lo mejor mucho más agudo y dijo, es que un argentino es 50% gallego y 50% italiano. Eso me causó mucha gracia, porque bueno, además él analizó el tema de la invasión de los británicos como un gesto típico de las monarquías, ¿no? Y él ahí nos habló, recuerdo, de
una carta que le había mandado Enrique de Saboya, que era el monarca que de haber continuado, mejor dicho, de no haberse fundado la República Italiana, hubiese sido el rey de Italia. Y realmente era una carta muy grosera, ¿no? Porque le hablaba Sandro Pertini sin decirle siquiera señor, ¿no? Entonces él decía, el problema de lidiar con los monarcas es que tenemos que recordarles que posiblemente ellos fueron elegidos por Dios, pero nosotros fuimos elegidos por el pueblo. No, esto se me fue de... el Parlamento italiano tuvo debate interno, pero no hubo pronunciamiento, ¿no? El Emilio Colombo, el ministro de Relaciones Exteriores, nos vimos con Oso Biasini, secretario del Partido Republicano de Italia, con Ciriaco de Mita, dirigente de la Democracia Cristiana, y con Bettino Craxi, quien unos años después llegaría a ser primer ministro italiano. Ellos evidentemente que estaban sumamente preocupados, pero no terminó de evolucionar una posición italiana al respecto. A manera de conclusión, puedo decir que Venezuela, siendo en ese momento la democracia más antigua y estable de Latinoamérica, asumió la representación de la posición argentina ante la imposibilidad de este país de dar a conocerla en los países europeos de la Comunidad Económica Europea. La estabilidad democrática y el poder económico que tenía Venezuela en aquel entonces hicieron posible que los países de la Comunidad Económica Europea aceptaran las diversas reuniones bilaterales en las que se expusieron con claridad tanto la visión argentina del conflicto como la posición de Venezuela, quien consideró el asunto Malvinas como un problema globalmente latinoamericano y nunca lo tratamos como un conflicto bilateral. Eso es sumamente importante y que quede claro, porque en todo caso nuestra misión era informativa a nombre del gobierno y del pueblo argentino. La intervención directa del presidente Luis Herrera Campín, en su condición de dirigente fundamental de la democracia cristiana internacional, allanó no pocas dificultades al desempeño de la misión, y su posición, que fue férrea, fue absolutamente intransigente en el tema de que queríamos hablar de Malvinas, íbamos a hablar de Malvinas, permitió la flexibilización de la postura inicial de los países europeos. Venezuela para la época contaba con un muy eficiente y preparado grupo de funcionarios capaces de ejecutar lo que se conoce en el mundo académico como fast diplomacy, es decir, la capacidad para enfrentar exitosamente problemas de alta coyuntura internacional en las que el tiempo juega un papel determinante. La Cancillería venezolana se volcó durante ese tiempo que duró la gira a analizar el problema y a mover toda su maquinaria en función de los países donde íbamos para hacer llegar el mensaje argentino. Consciente de su rol protagónico en la expansión de la democracia como forma de gobierno, la misión en todas sus declaraciones públicas y visitas de Estado, hicimos voto por el retorno de la democracia a la nación argentina. Nosotros no actuamos como un cheque en blanco a un gobierno de facto que ahí gobernaba, sino que pusimos a un lado las diferencias que teníamos en materia de política, que era el tema de la democracia, lo pusimos a un lado, y ellos fueron informados que nosotros íbamos a hablar de la necesidad del regreso de la democracia a Argentina. El doctor Gonzalo García Bustillo, jefe de la misión de solidaridad con Argentina, al concluir la misión en una rueda de prensa aquí en Venezuela, dijo: las Malvinas, suceda lo que suceda, y más temprano que tarde, son y serán Argentina, porque las Malvinas son Argentina. Muchas gracias. Estas son unas fotos. Se hizo una selección con el presidente Calvo Sotelo
Esta fue una reunión con Adolfo Suárez, los miembros de la misión. De hecho, debo decirlo, que en la práctica yo soy el único que está vivo. Yo tenía 25 años en ese momento y ahorita tengo 65. La mayoría de las personas, por no decirlos todos, están en otra dimensión. Esto fue una reunión con el embajador Boris Bonimov Parra en Holanda. Esta fue la reunión en la Casa de Venezuela, en Bélgica, donde por largas horas se discutió la estrategia que debíamos seguir en nuestra misión informativa. Y en el despacho del presidente Sandro Pertini, presidente de Italia, en ese momento tenía 82 años, y esto es en la casa del embajador argentino en París, ¿no? Que fue yo no recuerdo su nombre, de verdad que no, y busqué por todas partes dónde lo tenía, pero quizás fue un tipo que nos acogió con el mayor calor humano y con la mejor comprensión política, ¿no? La misión, eso no se los había dicho, la misión estuvo formada por Gonzalo García Bustillo, que era el ministro de la Secretaría de la Presidencia, por el doctor Enrique Tejera París, que representaba a Acción Democrática. Posteriormente fue sustituido por Luis Esteban Rey. Estaba el senador Pedro Pablo Aguilar, él sí está vivo, pero tiene 96, 97 años y está en cama, ¿no? Estuvo el diputado Germán Layret, que representaba el movimiento al socialismo, Rafael Tudela Reverter, que era el representante de los independientes en el Congreso, y el suscrito, que era el secretario de la comisión. Mucho se habló en aquel momento de por qué el doctor Tejera París había salido de la comisión y por qué había entrado Luis Esteban Rey. Se había hablado de discordancia de Acción Democrática con nosotros, porque el presidente Carlos Andrés Pérez había dicho que él prefería que se nombrara una comisión de ex cancilleres latinoamericanos para que fueran a hablar por Argentina. Bueno, todavía estuviéramos tratando de poner de acuerdo a los ex cancilleres de Argentina, ¿no? Perdón, los ex cancilleres latinoamericanos que fueran a representar a Argentina, y hacía inviable el tema. Pero bueno, era Carlos Andrés Pérez, era el tipo más fuerte de la oposición. La razón, y la digo aquí porque uno en la vida lo que no puede decir es mentira. El doctor Tejera París me llamó una mañana como a las 6, estando en París, y me dijo: mire, doctor Rodríguez, yo necesito desayunar con usted. Yo, ¿cómo no, doctor? Y cuando fuimos a desayunar, me dijo: mire, yo no tengo fuerza ni para ponerme los calzoncillos en la mañana, porque esta misión ha sido una locura. Aquí salimos a las 9 de la mañana y son las 10 de la noche, y yo no tengo fuerzas humanas que me permitan seguir en esta misión. Nunca fue una razón de orden político. A mí me pareció muy jocosa, por eso lo cuento, y vino Luis Esteban Rey, que era un diputado de Acción Democrática y era un periodista importante. Aquí estamos en la reunión con su santidad, y aquí estamos con Bettino Craxi en Italia, y bueno, eso fue nuestra reunión. Se me olvidó la foto, disculpe. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio, por compartir la experiencia. Para nosotros esa misión obviamente fue valiosísima. Me encuentro en la Embajada de Argentina en Venezuela, donde fui invitado a hablar sobre la misión de paz y solidaridad que Venezuela tuvo con Argentina en el año 1982, cuando, en respuesta al intento de recuperación que tuvo el pueblo y el gobierno de Argentina de las Islas Malvinas, el Imperio Británico salió a dar una respuesta desproporcionada al intento de rescatar las islas. Hice un recuento del viaje por Europa, el cual fue muy significativo,
porque ningún país de Europa quería recibir al gobierno argentino del momento para que explicara las razones por las que habían decidido retomar las islas. Venezuela, bajo el gobierno del presidente Luis Herrera Campins, mandó una delegación nacional, no gubernamental, una delegación donde estaba representado todo el país para explicarle a los gobiernos europeos de la naciente Comunidad Económica Europea las razones que existían en Argentina para recuperar su territorio. Razones muy similares a las que tenemos los venezolanos para recuperar el territorio Esequibo. Soy Eduardo Porretti, el encargado de negocios de la República Argentina en Venezuela. Acabamos de tener una jornada académica muy importante en la que estuvieron representados distintos actores sociales, políticos, académicos de Venezuela. El foco de la reunión de hoy fue la conmemoración del 40 aniversario del inicio del conflicto del Atlántico Sur, en particular, y un análisis comprensivo de la cuestión Malvinas en general, incluyendo todo un comentario y un foco también sobre el accionar del gobierno y del pueblo venezolano en 1982. Tuvimos la suerte de tener mucha presencia de ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Estamos muy contentos en la Embajada Argentina de contar con el apoyo histórico del pueblo y del gobierno venezolano en esta causa, la causa Malvinas, y vamos a seguir difundiendo nuestra posición al respecto, como lo hicimos hoy, con todas las herramientas académicas, jurídicas, históricas y políticas que acompañan este reclamo. Muchas gracias.